Bueno, ahora sí vamos a empezar. Hoy tenemos que hablar del tema 13, que es transformación, fusión y decisión. Antes, como les avisé por el WhatsApp, vamos a explicar cuestiones de metodología que veo que les genera problemas, porque veo que en el WhatsApp hay mucho intercambio de todo esto, para que todos sepan cómo funciona, para que todos sepan dónde encontrar documentación. Primero, ¿cuál es el orden de las clases? Sí, chicos, fíjense que hay algún micrófono que quedó abierto y entonces quizá hay gente que no puede escuchar por algún ruido que viene. Abajo a la izquierda dice un cosito de audio, te pasa y se llama Remadeo. ¿Qué llama el Bueno, ahora bueno, vamos a ver si podemos seguir. Bien. Les decía que veo que hay alguna cuestión metodológica que tenemos que hablar por lo pronto. ¿Cuál es el orden en que doy las clases? Es el orden que dice el cronograma. Ustedes tienen, yo por ejemplo hoy lo vi hace un ratito en el Google Classroom, tienen un sector donde hay documentación. En ese lugar donde hay documentación está el programa de la materia y está el cronograma. El cronograma indica, los voy a silenciar yo a todos chicos porque veo que hay alguien que no apaga y hay ruido, ¿les parece? Tal me escriben por un chat y les doy la palabra. Bueno, ahí está. Bueno, el tema es este. Ese es el orden. El orden es el que marca el cronograma que tenemos. Estamos al día. En la clase de hoy vamos a ver el tema que toca según el cronograma. Y el jueves que viene vamos a ver la clase que corresponde al jueves de la semana que viene. O sea, en eso no se preocupen, seguimos ese orden que es el preestablecido. Roxana Lescano figura como activo en micrófono. No me doy cuenta por qué figura activo, porque yo parece silenciar a todos y lo toqué, pero... Ah, porque dice que permito que reactive, a ver. Bueno, la verdad es que no sé, pero bueno, vamos a intentar así a ver si ahí se puede escuchar bien. Y fíjate, Roxana, que algo pasa que vos podés estar abierta, no sé por qué. ¿Está Roxana Lescano? Bueno, pareciera que no está, pero dejó abierto el micrófono y no lo podemos sacar. Bueno, intentemos así, chicos, porque si no, no vamos a empezar más. La única opción que tengo es sacar a gente de la clase y la verdad es que no quiero hacerlo. Entonces, bueno, veamos si Roxana Lescano puede prestar atención y ver si saca su
Sí, puedo silenciar. Así puedo silenciar su pantalla, a ver. A ver si la veo. ¿Dónde está? Acá está. Voy a intentar silenciar. No me permite silenciarla, me permite sacarla. Roxana, vos fíjate si vos podés silenciar tu cosa, porque yo no puedo silenciarte. Bueno, empecemos, chicos. Entonces, les decía, damos las clases según el orden del cronograma. Segundo, a partir de esta semana se suben todos los jueves a partir de esta semana se suben todos los jueves un práctico o dos prácticos. Vamos a tener que sacar, porque no está y no la podemos. La voy a mandar a la sala de espera hasta que se dé cuenta y vuelva. Bueno. Igualmente hay algún ruido de fondo que no sé de dónde viene, así que bueno, sigamos. A partir de hoy se van a subir a las distintas plataformas prácticos. La idea de esos prácticos es ayudarlos a estudiar, ayudarlos a comprender. No es la idea ni evaluarlos, ni que tengan fecha de entrega, ni nada. Yo lo que les propongo es que si quieren, lo pueden consultar en las plataformas, podemos compartir las soluciones de los prácticos en nuestro grupo de WhatsApp, que creo que están todos. Entonces, bueno, si directamente hacemos eso, vamos a poder ir siguiéndolos. Por mi parte, a partir de hoy, en cada clase yo les voy a dar algún práctico relacionado con la clase. Que lo voy a incluir dentro del PowerPoint de la clase. ¿Para qué? Para que cuando terminemos, porque quizás no nos alcance el tiempo para hacerlo acá, ustedes lo puedan ver y lo puedan subir la solución que piensan al grupo de WhatsApp cuando vayan teniendo tiempo. Total es unos minutos nada más. Suben esa solución y cuando yo veo que ya hay un número de personas que opinó, les doy yo el visto bueno, la solución o las correcciones que correspondan. Hoy vamos a empezar a funcionar de esa manera. Yo, de hecho, van a ver que les incluí en la clase de hoy un práctico relacionado con lo que vamos a ver. Otra cuestión, la circulación del material. Veo que hay mucha gente que tiene problemas con el material. Con el material en general de la materia. Les digo cuál es la idea. Primero, vamos a tratar de que el material esté subido a las distintas plataformas. El material de mi clase, puntualmente, yo lo subo al Classroom, voy a empezar a subirlo al campus, se los paso después de la clase por WhatsApp y les mando, hago lo mismo con el PowerPoint que preparo. Estoy teniendo cuidado y los PowerPoint trato de hacerlo lo más completos posibles. Quizás más de lo necesario para dar la clase. Pero no importa, que tengan un PowerPoint completo, que ustedes puedan consultar y les permita mirar para entender el tema, para ver cuestiones que tengan que ver con cómo llevar adelante todo. Entonces, bueno, creo que esa es la manera que vamos a implementar.
Fíjense, van a ver a partir de hoy que el PowerPoint tiene incluso alguna parte, cuando se justifique, donde vemos temas relacionados con alguna parte de doctrina, alguna mención. La idea es que les sirva para estudiar. Así que traten de usarlo para eso. Después, el resto del material, todo el material que ustedes tienen subido a las plataformas para leer, que se les pone como de lectura obligatoria, en realidad es material para que puedan entender el tema, para que puedan estudiar la materia a partir de ahí. ¿Por qué? Porque durante muchos años recibimos críticas que nos decían, ¿de dónde se estudia esta materia? No hay un libro base, no sabemos dónde leer. Bueno, ahora tienen de dónde leer. Quizás tienen de más de dónde leer. Bueno, ustedes seleccionen qué material les resulta necesario, les resulta útil. Lo bueno es que tengan material para poder leer y que no se queden sin saber la materia por no saber de dónde estudiar. Entonces, no se generen un problema con eso. No es para que se generen un problema, es para que sea más fácil. Lo que no está resuelto todavía es la fecha en la que se van a tomar los exámenes, ni la metodología en la que se van a tomar los exámenes. Esos son temas que tenemos que definir todavía, que mucho también se tiene que hablar con la facultad. Si ustedes van siguiendo la materia y van estudiando, no se haga mayor problema, preocúpense por eso. Lo demás, bueno, veremos una manera que sea razonable para tomarle exámenes. No digo que no va a haber, ¿cómo se llama? La metodología que usa, por ejemplo, Concursal, pero te aclaro, Concursal ya usó esa metodología hace muchos años, la vienen usando, y nosotros nunca la usamos. Si nosotros podemos escapar a esa forma de evaluar, seguramente lo hagamos. Pero tenemos que encontrar todavía cuál es el sistema para poderlo hacer. Nadie los va a sorprender, no es la idea que se les dificulte, sino todo lo contrario, que aprendan y aprueben. Eso es lo que queremos. Bueno, ahora sí empecemos con la clase de hoy. Yo estuve viendo que si ustedes hacen un doble clic, sobre la pantalla, automáticamente van a ver que el PowerPoint queda abajo y las camaritas quedan arriba. Digo así, no se les pierde nada del seguimiento de lo que tenemos que ver. El tema de hoy es transformación, fusión y escisión. Son, en realidad, 3 institutos diferentes, pero todos pertenecen a un mismo género. Todas son formas de reorganización societaria, como lo tiene acá abajo de la pantalla. Formas de reorganización societaria. ¿Qué es esto de organización societaria? Bueno, acá les preparé una breve introducción para que entiendan qué es. Cuando se crea una sociedad, se hace, si se hace bien, a partir de cuál es la estructura que los socios necesitan para llevar adelante la empresa que quieran hacer. Bueno, a veces puede pasar que esa estructura, la estructura societaria elegida, se convierta en inadecuada. ¿Por qué razón? Y por muchas razones puede pasar. A veces puede venir una crisis y una sociedad pensada para una gran estructura se va achicando y entonces al achicarse, se corta el audio. Bueno, veamos a ver si podemos seguir. La estructura pensada para una gran empresa quizás ya no es necesario y entonces pensar en una estructura, no sé, de una sociedad anónima sofisticada para un negocio que hoy está sobredimensionado no es necesario y lo cambian y deciden que esa sociedad, en lugar de seguir como sociedad anónima,
pase a ser SRL. Otras veces puede haber la necesidad de unir fuerzas con un competidor y entonces deciden tener una única empresa juntos en lugar de competir entre ustedes. Otras veces, no sé, la sociedad tenía 2 socios, se pelearon y quieren cada uno seguir por su lado. En todas esas situaciones, la mayoría basadas en cuestiones de la realidad económica, la estructura elegida de la sociedad puede necesitar cambiar. Bueno, los procesos de reorganización son la herramienta para ese cambio. Son la herramienta para que la estructura societaria se adapte a las necesidades específicas que tenga la empresa. Ustedes lo tienen legislado en la ley de sociedades, de los artículos 74 al 88. Y van a ver que trata 3 formas de organización con distintas variantes: la transformación, la fusión y la escisión. Esto es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Primero, les aclaro que traté de conseguir gráficos que me resulten suficientemente explicativos, así que préstenle atención a las pavadas de dibujitos que les pongo de contado porque son para que se den cuenta exactamente de qué hablamos. Lo primero que vamos a estudiar es la transformación. Y se da cuando una sociedad típica adopta otra forma social también típica. El artículo 74 de la ley dice que hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. ¿Qué quiere decir que adopta otro de los tipos previstos? Bueno, quiere decir que lo que hace la sociedad es cambiar su forma. Pero es la misma sociedad que sigue existiendo con una forma nueva. Conserva entonces su personalidad. La sociedad no se disuelve, la sociedad no se liquida, su patrimonio no se transmite, porque es la misma sociedad que tenía un molde típico específico y pasa a tener otro molde típico específico. Por ejemplo, Clínica del Niño SRL, esta que tenemos acá en nuestra ciudad por calle Colón, se encontró con un inconveniente. Tenían 50 socios, que es la cantidad máxima de socios que permite la SRL, de acuerdo al artículo 146, y necesitaban que ingresen nuevos médicos como socios. ¿Qué tuvieron que hacer? Transformaron la SRL en sociedad anónima. Y de paso cambiaron el nombre. Hoy se llama Clínica del Niño y la Madre Sociedad Anónima. Es la misma sociedad que era antes SRL, pero que ahora tiene más socios y pasó a ser SA. Eso es la transformación. ¿Cuáles son los elementos importantes a considerar en la transformación? Primero, ¿quién decide la transformación? En principio la deciden los propios socios, a través de una modificación del contrato de sociedad. Excepcionalmente, la transformación la dispone la ley. Un caso de transformación legal es el caso del artículo 94 bis. El 94 bis plantea que en las sociedades en capital e industria o en las sociedades en comandita, cuando falta un socio cuando faltan socios de una categoría y eso no se logra restablecer en un tiempo dado, la sociedad se transforma de pleno derecho en SAU. O sea que para continuar con un único socio queda transformada en SAU. Bueno, eso es excepcional. Lo común es que la necesidad de transformar la sociedad lo disponen los propios socios.
Segundo elemento importante, central, de transformación. No se alteran los derechos y obligaciones de la sociedad, ni se transmite el patrimonio. ¿Qué significa esto? Que si la sociedad era deudora de una obligación frente a un tercero, después de transformada, sigue siendo deudora. Que si era acreedora de un tercero con el que, no sé, tiene a cobrarle una cuenta, después de transformada, sigue teniendo derecho a cobrar la cuenta, porque es la misma sociedad que cambió de tipo social. Y a su vez, es el punto 3, el régimen de responsabilidad que tenían los socios al momento en que nació la supuesta obligación, continúa respecto de los acreedores anteriores a la transformación. Ejemplo. Hoy, una sociedad colectiva contrae una deuda. La semana que viene, la sociedad colectiva se transforma en sociedad anónima. De acá a un mes, la sociedad colectiva transformada no puede pagar la deuda que contrajo. Los socios tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada por ser colectiva, pero ahora son anónimas al mes. ¿El acreedor puede cobrarle a los socios o se debe regir por las normas del nuevo tipo social elegido? No, el acreedor les puede cobrar a los socios porque el régimen de responsabilidad de los socios se fija según el momento en que nació la obligación. Entonces, la transformación no beneficia y no perjudica a un tercero acreedor. Por esa razón es que nuestra ley no da a los acreedores un derecho a oponerse a la transformación. No tienen interés en oponerse a la transformación porque respecto de ellos sigue rigiendo el mismo régimen legal que había al momento en que se convirtieron en acreedores. Y las obligaciones que se contraigan después de la transformación, y bueno, ya van a ser con reglas claras, sabiendo que se van a aplicar las normas del nuevo tipo social elegido. Entonces tampoco se está llevando a nadie en una situación que pueda no entender. Cuatro. A ver, alguien preguntarle. ¿La transformación implica modificación del contrato? Por supuesto que sí, Mauro. La transformación implica el cambio de la forma. El contrato de sociedad de SRL, por ejemplo, se transforma en un contrato de sociedad anónima. Y como el contrato de sociedad anónima debe hacerse en escritura pública, habrá que hacer la transformación en la escritura pública. Y la sociedad, como dice el punto 4, va a pasar a regirse por las normas del nuevo tipo social que decidió tomar. La transformación es un cambio del contrato, modifica el contrato y se adopta el tipo social nuevo con todas las exigencias de ese nuevo tipo social. Y la transformación, como toda modificación, se inscribe en personas jurídicas. Lo que preguntaba. Esto es la transformación. ¿Cuál es la finalidad de la transformación? ¿Por qué una sociedad se transforma? Bueno, son muchas las razones que pueden existir. No están expresadas en ningún lado, es una cuestión casuística. Lo que yo les escribí son algunas causales que normalmente sirven para que los socios tomen la decisión. Por ejemplo, una sociedad que quiere
expandirse comercialmente y entiende que cambiando de las normas con las que se rige, por ejemplo, sociedad colectiva, y pasando a ser sociedad anónima, va a tener más posibilidades y va a aumentar su capital social más fácil. Entonces, para favorecer la expansión comercial, se transforma en SA. Otra razón puede ser que quieran cambiar el régimen de responsabilidad de los socios. No sé, heredaron de los abuelos una sociedad colectiva. Bueno, quieren dejar de tener responsabilidad limitada, se transforman en SRL o en SA. Otra puede ser la del ejemplo de la clínica del niño, alguna limitación del tipo social. Por ejemplo, en la SRL el máximo de socios es 50. Si necesitan incorporar más socios, y bueno, hay que adoptar un tipo social que lo permita. La SRL de clínica del niño se transformó en SA para saltear el artículo 146 de la ley. Otras veces puede ser una cuestión relacionada a exigencias legales. No sé, que venga una ley y diga, bueno, de ahora en adelante esta actividad solo se puede llevar adelante a través de este tipo social. Y vos tenías esa actividad en tu objeto, pero en realidad tenés otro tipo social elegido. Bueno, tenés que cambiar de tipo social para poder hacer la actividad que querías hacer. Otras veces se trata simplemente de cambiar la estructura para simplificar la manera de funcionar. Bueno, hay que ver en cada caso. Lo que les traje son supuestos usuales que habilitan a la transformación. Bueno, ¿cómo funciona la transformación? ¿Cuáles son los requisitos para su funcionamiento? Primero, lo decide el órgano de gobierno, con las mayorías para modificar el contrato de sociedad. Cuando ustedes lean la ley quizás se pueden confundir, porque van a ver que la redacción de la ley dice se requiere unanimidad o no sé qué más. Bueno, no. En realidad se requiere las mayorías necesarias para modificar el contrato social, del tipo que se trate. Si estamos en sociedades de personas, para modificar el contrato social se necesita unanimidad. Pero si estamos en la SRL, no se necesita unanimidad. Se aplica el artículo 160. Si estamos en sociedades anónimas, se aplica la asamblea extraordinaria a supuestos especiales. Artículo 244, último párrafo. Ustedes no tienen que aprenderse la parte especial para esta primera parte. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que saber que la transformación la decide el órgano de gobierno con las mayorías necesarias para modificar el contrato del tipo social de que se trate. Nada más. Segundo, se hace un balance especial de transformación para saber cuál es la situación concreta y cuál es el valor de la sociedad al momento de transformarse. Se instrumenta la transformación conforme a las normas del tipo social elegido. O sea, para instrumentar la transformación, para darle forma, una vez que fue decidida, va a haber que cumplir con las exigencias del nuevo tipo social. La decisión de transformarse se publica por un día y después se inscribe en personas jurídicas o en el organismo que corresponda al control de la sociedad. Ese es el funcionamiento de la transformación. Además de este funcionamiento, hay que saber algo más de transformación, que se relaciona a qué derecho tienen los socios cuando la sociedad se va a transformar y ellos no quieren transformarse. Ellos no quieren ser socios de una sociedad. Era una sociedad anónima que pasa a ser colectiva. Bueno, un socio no quiere pasar a ser socio de una colectiva. Bueno, la ley permite que los que votaron en contra de la transformación o estuvieron ausentes en la reunión de socios que trató la transformación, puedan, dentro de los 15 días determinada
la reunión del órgano de gobierno, receder. ¿Qué es receder? Es irse y exigir que le paguen el valor de su parte en base a lo que valga según el balance especial de transformación. Mientras la transformación se lleva adelante y se inscribe, siempre se puede dar marcha atrás. Esto se conoce como rescisión y está prevista en el artículo 80 de la ley. La rescisión implica que la sociedad puede, por un nuevo acuerdo con las mismas mayorías, dar marcha atrás en la decisión de transformarse. A su vez, fuera de esto que es una decisión de la sociedad, puede pasar que el trámite de transformación caduque, si es que dentro de los 3 meses de adoptada la resolución de transformarse, la sociedad no se mandó a inscribir. La transformación no se mandó a inscribir. En ese caso, el trámite de transformación caduca. Si la sociedad quiere transformarse, tendrá que volver a hacer una resolución y cumplir con los requisitos nuevamente, porque caducó la inscripción anterior, el trámite anterior, y personas jurídicas no les va a tomar la inscripción por la caducidad. Bueno, esta es la primera forma. Esta es la primera forma de procesos de reorganización, la transformación. ¿Cuáles son las 2 notas que no se deben olvidar? Primero, la transformación se da en un único sujeto, que lo único que hace es cambiar de tipo social, pero sigue siendo la misma persona jurídica. Y segundo, los acreedores de la sociedad no se benefician ni se perjudican con la transformación, porque ellos van a seguir rigiéndose por las normas del tipo social que la sociedad tenía al momento en que nació la obligación. Por esa razón es que el acreedor en materia de transformación no puede oponerse a la transformación que la sociedad decidió. ¿Alguna duda de transformación? Seguimos, si no. Bueno, sigamos. El segundo instituto, que es un poquito más complejo, es el instituto de la fusión. Fusión es una manera de organización societaria entre 2 o más sociedades. Ya ahí marcamos una diferencia respecto a la transformación. Ya no es una sociedad, ya son 2 o más sociedades. La idea de fusión es la idea de unión. Cuando 2 o más sociedades se fusionan, lo que hacen es unirse bajo alguna de las 2 variantes que plantea la ley y que las vamos a analizar ahora. ¿Por qué 2 o más sociedades pueden decidir fusionarse? Bueno, puede haber, como siempre, múltiples razones. Las centrales, bueno, una necesidad de disminuir costos. Por ejemplo, disminuir costos de producción, costos de logística. No sé, hay 2 empresas que trabajan juntas. Una tiene una fábrica en Neuquén y la otra distribuye todos sus productos a partir de Mar del Plata para todo el país. Deciden entre las 2 tener una única sociedad y entonces la producción y la logística la concentran en una única estructura. Bueno, eso les genera un abaratamiento en los costos de producción y logística y por eso deciden hacerlo. Una posibilidad. Otra, para evitar la competencia. Te asociás con la competencia, así ya no están peleándose. Y deciden fusionarse, sería una alternativa. Esto puede llevar a que, si son empresas de un determinado tamaño, una determinada envergadura, mejoren su posición en el mercado y pasen a ser líderes. Aunque también puede llevar
a que pasen a ser un monopolio o un oligopolio y intervenga defensa de la competencia y no permita la fusión, que podría llegar a darse. Hay a veces alguna otra razón, por ejemplo, en materia de grupos de sociedades. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro momento. Lo importante es que hay una cantidad de razones que pueden justificar una fusión. ¿Cuáles son las variantes de fusión? Bueno, hay dos variantes de fusión. Yo busqué acá algunos gráficos, imágenes que resulten claras para que ustedes lo puedan entender. Bueno, una variante de fusión es la que se llama fusión propiamente dicha o fusión por integración. Y se da cuando dos o más sociedades se disuelven, no se liquidan y crean una nueva sociedad. Entonces, como razón de la fusión, las dos sociedades que originaron la fusión ya no van a seguir existiendo y va a existir una única que es el resultado de la unión de las dos. Una sociedad 3. Entonces, técnicamente las sociedades que participan de la fusión se disuelven sin liquidarse para constituir una sociedad nueva. Sancor no es el ejemplo, porque Sancor incluyó otros mecanismos que van más allá de una fusión. La fusión, sí, hay una fusión conocida que fue la fusión de Telefónica con... no me acuerdo ahora con qué empresa de Telefónica, con una empresa de cable que crearon una única sociedad. Claro, bueno, Movistar también puede haber sido en algún momento generarse a partir de una fusión. Son dos o más sociedades que se unen y crean una nueva sociedad para continuar la actividad. Técnicamente el fenómeno, eso, Fivertel, Personal y Cablevisión, ese es ejemplo de fusión propiamente dicha. Lo importante es, las sociedades que originan la fusión se unen a partir de disolverse sin liquidarse y en razón de la fusión se constituye una nueva sociedad que es la única que continúa en adelante. O la otra variante de fusión es la que se llama fusión por absorción. Acá les puse un dibujito que es bastante gráfico. Es cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse, ya no dos, una sociedad se disuelve sin liquidarse, siendo absorbida por otra sociedad, que aumenta su capital a partir de tomar el patrimonio de la disuelta. Por ejemplo, viene una sociedad, una empresa grande que se dedica, o sea, al rubro alimenticio, y compra, nosotros decimos compra, en realidad no está comprando, una sociedad argentina. ¿Cómo compra la sociedad argentina? Bueno, le ofrece una fusión. Ahora, en lugar de ser Juancito Pérez Lácteos, pasás a ser la multinacional Lácteos Argentina. La fusión como procedimiento siempre se da por lo menos entre dos sociedades. En este caso, una de las sociedades, la absorbente, va a pasar a aumentar su capital social. Y la otra sociedad, la absorbida,
se va a disolver sin liquidarse para integrarse al absorbente, como muestra el dibujito. Ustedes van a leer en la ley y el procedimiento de la fusión, que lo tienen en el artículo 83 y siguientes, a veces les cuesta entenderlo, sobre todo se confunden con los pasos. Por eso se los sinteticé y simplifiqué en esta presentación. Primero, toda fusión, lo primero que necesita es una negociación entre dos o más sociedades. El resultado de esa negociación se vuelca en un instrumento que se llama compromiso previo de fusión. Que ahora, después de mencionar el procedimiento, lo vamos a analizar. Entonces, primer paso, una fusión. Bueno, dos o más sociedades negocian sobre la intención de fusionarse. Cuando concluyeron la negociación, redactan una especie de preacuerdo, que es el compromiso previo de fusión. Ese instrumento, el compromiso previo de fusión, junto con balances especiales que cada sociedad prepara, cerrados a la misma fecha y con los mismos criterios de evaluación para que puedan compararse, se someten a la aprobación de cada órgano de gobierno, de cada sociedad. Entonces viene el presidente del directorio y dice en la sociedad, bueno, miren, estamos pensando en fusionarnos con esta otra sociedad. Este es el balance que se preparó, estos son los balances, este es el compromiso previo de fusión, este es el acuerdo al que llegamos. Bueno, cada sociedad va a tener que aprobar el compromiso previo de fusión. Si no lo aprueban en un término de 3 meses, se va a entender que la sociedad no quiere continuar con el trámite de fusión. Si lo aprueban, y aprueban los balances especiales de fusión, entonces sigue el trámite. ¿Y cómo sigue? Publicando edictos por 3 días en el boletín oficial y en un diario de circulación a nivel nacional. Esa publicidad a través del edicto va a otorgar un plazo de 15 días que se cuentan después del último edicto, para que los acreedores de cada sociedad puedan oponerse al avance de la fusión. Por ejemplo, una sociedad se quiere fusionar con otra porque en realidad está haciendo un buen negocio y se está quedando barato con la otra sociedad porque está en mal estado financiero, pero los acreedores de la sociedad que está en buen estado no quieren que la sociedad compre una sociedad, otra que está en mal estado financiero. Bueno, la ley les permite a los acreedores oponerse a la fusión. Si algún acreedor se opuso al avance de la fusión, no es que la fusión queda suspendida eternamente, sino que se habilita un plazo de 20 días posteriores a los 15 días para la oposición, para que los acreedores o sean desinteresados o traben algún tipo de medida cautelar sobre la sociedad deudora. Si no hay oposiciones, o si hubo oposiciones y pasaron los 20 días posteriores a los 15, se firma el acuerdo definitivo de fusión. El acuerdo definitivo de fusión es la fusión en sí misma. Por ejemplo, se firma un acuerdo que dice que quedan disueltas las dos sociedades, que incorporan que dentro de cada sociedad aprobaron el compromiso previo, que aprobaron los balances, y que en adelante constituyen, en razón de la fusión, esta nueva sociedad, y entonces
con ese acuerdo definitivo de fusión lo mandan a inscribir a personas jurídicas. Estos son los pasos de una fusión. Sí, Eugenia, cuando la fusión es una fusión por incorporación, no hay un estatuto nuevo, porque en realidad una sociedad lo que hace es aumentar el capital social y se queda con su mismo estatuto, el del absorbente. Pero cuando es una fusión por integración o una fusión propiamente dicha, nace una sociedad nueva a partir de la redacción de un nuevo estatuto. El acuerdo definitivo no es solo la redacción del nuevo estatuto, es la síntesis de todo el negocio. El acuerdo definitivo es explicar los términos del compromiso previo de fusión, explicar también las resoluciones sociales aprobatorias, explicar también si hubo posiciones y no las hubo, y por supuesto redactar el nuevo estatuto. Todo eso junto en un único instrumento. Y después se manda a inscribir todo ese instrumento a personas jurídicas, y una vez que personas jurídicas aprobó la fusión, se manda a inscribir el mismo instrumento a los registros donde tengan bien registrables las sociedades, por ejemplo, a los registros de propiedad inmueble, a los registros automotores. Así es como funciona. ¿Puede absorber una sociedad que tenga objeto diferente? A partir de la función, entonces, cambia el objeto social. Bueno, la fusión es un negocio. Lo único que exige nuestra ley, como requisito para la fusión, es que se trate de dos sociedades, dos sociedades típicas. Cualquier tipo social se puede fusionar con otro tipo social. Y el objeto social resultante puede variar o puede no variar. Cuando se hace una sociedad nueva, se va a redactar un objeto social nuevo, que puede coincidir total o parcialmente con el objeto social de cada una de las sociedades que había. Si la fusión es una fusión por absorción, normalmente el objeto social no cambia. Lo único que pasa es que la sociedad aumenta capital. A veces, aparte del trámite de fusión, o como parte del trámite de fusión, se modifican los estatutos, aunque sea una fusión por absorción. Cambia el nombre, como el caso de la Clínica del Niño, que bueno, eso fue transformación, pero cambia el nombre, cambia parcialmente el objeto. Puede haber cambios también que sean parte del negocio que decidieron hacer. Esto es el procedimiento. Bueno, ahora vamos a detenernos. A ver, dame una pregunta antes. Gracias. Vamos a detenernos en lo que fue el primer paso de la fusión. Fíjense esto. Dijimos, primer paso de la fusión, negociación entre sociedades y redacción del compromiso previo de fusión. Bueno, vamos a analizar qué debe contener ese compromiso previo de fusión. Yo no voy a desarrollar todos estos puntos, les queda escrito para que ustedes después lo puedan leer. Pero lo más importante, el compromiso previo de fusión lo que tiene es el resultado de la negociación que se hizo entre las dos o más sociedades. ¿Y cuál es el punto central de ese resultado? El punto central de ese resultado es la relación de cambio de las participaciones. Y la relación de cambio de las participaciones es lo mismo que decir que en el compromiso previo de fusión va a figurar qué van a recibir los socios de cada sociedad
como participación en la nueva sociedad que se cree o en la sociedad absorbente. Por ejemplo, el socio de la sociedad A tenía el 51% de las acciones de la sociedad A. Bueno, cuando la sociedad A se fusione con la sociedad B y creen la sociedad C, este socio que tiene el 51%, ¿qué porcentaje va a tener? ¿Qué tipo de acciones le van a dar? ¿Qué otros derechos va a pasar a tener a partir de la fusión? Seguramente no va a seguir teniendo el 51%, va a tener un porcentaje menor. Pero bueno, ¿qué porcentaje va a tener? Y bueno, depende de los valores de las dos sociedades que van a surgir de los balances especiales. Y depende también de las posibilidades de generar riqueza a futuro. En definitiva, la relación de cambio de las participaciones depende mucho de la negociación que se haga y de los números que surjan de los balances de cada sociedad. Y ese es el punto central, porque ese es el resultado de la fusión. Yo tenía el tanto por ciento de esta sociedad y después de la fusión paso a tener el tanto por ciento con estas características en esta sociedad nueva. Fíjense qué importante es este punto. Que algún socio que no esté de acuerdo, de alguna manera lo están obligando a disponer de su parte. Y le están dando en pago una participación en otra sociedad, aunque haya votado en contra. Por eso algunos autores dicen es una especie de disposición forzada de sus acciones. Porque cuando una mayoría, con mayoría para modificar el contrato social, lo decidió, todos los socios van a cambiar su participación en la sociedad que conformaron por una participación distinta en otra sociedad. Por eso este punto de la relación de cambio de las participaciones lo hablamos especialmente, es un punto central en el negocio de la fusión, es el resultado del negocio. ¿Lo entendieron? Bueno, al igual, a ver una pregunta. Bien, perfecto, Franco. Entonces, Gisela, Fabio. Pero la fusión da lugar, bueno, ahora vamos a ver si da lugar al derecho a receso. La fusión, igual que la transformación, da lugar al derecho de receso de los socios que estuvieron ausentes o de los socios que votaron en contra de la fusión. La fusión también permite revocarse si pasaron 3 meses desde que se firmó el compromiso previo de fusión, pero las sociedades no aprueban los compromisos. Y a su vez, también se puede echar atrás el negocio de la fusión cuando durante el trámite de la fusión se descubre algún incumplimiento o algo que había escondido por parte de algunas sociedades. En esos casos puede funcionar lo que se llama rescisión de la fusión. La ley exige para rescindir una fusión justos motivos. ¿Qué son justos motivos? Algún incumplimiento. Por ejemplo, cuando firmaron el compromiso previo de fusión dijeron, bueno, mientras hacemos los trámites de aprobar compromiso en las dos sociedades, publicar edictos, bueno, ninguna sociedad se puede endeudar tomando crédito. Bueno, una de las sociedades tomó un crédito. La otra puede demandar la rescisión de la fusión por el incumplimiento en el compromiso previo de fusión. O una de las sociedades presentó un balance, pero ese balance en realidad no decía todas las deudas que tenía. Habían ocultado un pasivo. Bueno, cuando la otra sociedad toma conocimiento de eso, porque aparece el acreedor y se opone a la fusión, entonces puede decir, pará, vos no me dijiste que además debías esto. Y entonces pedir la rescisión
de la fusión. Bueno, la rescisión de la fusión se hace demandándolo judicialmente e implica echar atrás el negocio. Matías, en caso de revocación por parte de una sociedad, ¿puede traer aparejada la reparación de daños? Siempre que hay una ruptura de un trámite contractual, esa ruptura puede generar una responsabilidad. Eso es usual en el mundo de los negocios. La frustración de un negocio por cualquier razón puede dar lugar a un reclamo de daños y perjuicios. Si está bien rescindido, puede dar lugar a un reclamo de daños y perjuicios del que demanda la rescisión. Y si está mal rescindido, puede dar lugar a un daño y perjuicios de quien vio frustrada la posibilidad de fusionarse por un planteo de rescisión que no correspondía. Siempre se va a poder plantear la rescisión y con la rescisión el daño y perjuicio que corresponda. Bueno, ¿desde qué momento empieza a funcionar la sociedad nueva y dejan de funcionar las sociedades como existían antes de la fusión? Bueno, la ley lo dice y el momento es la firma del acuerdo definitivo de fusión. Salvo que exista algún acuerdo que indique otra cosa. Pero si no hay un acuerdo entre las partes que diga algo distinto, desde el momento en que se firma el acuerdo definitivo de fusión, o sea, antes de la inscripción, cuando se firmó entre las partes, empieza a funcionar el órgano de administración de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, pero ya representando a todo el patrimonio que se está uniendo a razón de la fusión. Entonces, el momento sería la firma del acuerdo definitivo de fusión. Fíjense que la ley pone ese momento porque en ese momento, si bien todavía no está inscripta la fusión, ya hubo publicidad, porque ya hubo edictos publicados y hubo un derecho a oponerse de los acreedores. Por eso se elige ese momento. Bueno, esto es escisión. No, esto era fusión. ¿Van bien? ¿Quieren descansar 2 minutos? ¿Están con pilas? ¿Cómo andan? Porque sé que esta clase a veces es larga y se hace difícil. Pero bueno, es importante que lo entiendan. Son cosas particulares de las personas jurídicas. Por eso es que ustedes antes de ver sociedades no manejaban transformación, fusión y escisión. Es algo típico de las sociedades. Son institutos propios de estas personas jurídicas. Así que bueno, el último tema a tratar, que conceptualmente siempre presenta dificultades, les cuesta normalmente entenderlo, es escisión. Bueno, así como les dije que la fusión como un concepto general era la idea de unión de sociedades, la escisión es lo contrario. La escisión es la separación, la división de sociedades. El tema es que la escisión presenta 4 variantes de organización. Entonces, cuando vemos transformación, decimos, es el cambio de la forma de una sociedad que sigue siendo la misma sociedad y pasa a tener otra forma. Cuando vemos fusión, decimos es la unión de 2 sociedades bajo alguna de estas 2 variantes. O se disuelven las 2 y crean una nueva, o una absorbe a la otra, el pescado grande que se come al chiquito. Son las 2 variantes, pero las 2 implican lo mismo, hay sociedades que se unen. Bueno, las 4 variantes de escisión implican sociedades que se dividen, que se separan. En lugar de que yo les mencione un concepto teórico que comprenda los 4 supuestos que lo tienen en
en esta plancha que están viendo, vamos a verlo en dibujos. Y vamos a ir explicándolos de a uno en dibujos. Primer dibujo es este. Fusión, escisión, fusión o escisión, incorporación. Y se da cuando, fíjense, artículo 88, inciso 1, primera parte. Se da cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio a fusionarse con otra existente. En este dibujo que les preparé, tenemos una sociedad que su patrimonio sería el agua que estaba dentro de la manzana, que destina parte de su patrimonio, fíjense que la otra sociedad, que es este cuadrado, recibe el agua que viene de la manzana. Entonces, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio a fusionarse con una sociedad ya existente. Tiene un parecido con la fusión por incorporación. ¿Cuál es el parecido? Que hay una sociedad que destina patrimonio a otra sociedad que aumenta su capital. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá la sociedad que destina patrimonio a otra no se disuelve, sigue existiendo, lo que pasa es que ahora con menos patrimonio. Entonces, en los dos casos, por eso la llamamos a esta escisión, fusión o escisión incorporación. Porque una sociedad destina parte de su patrimonio a otra que ya existe. Si destinara todo su patrimonio, se tendría que disolver y en lugar de escisión sería una fusión por incorporación. El pescado grande que se come el chiquito. ¿Se entendió? Vamos al segundo. Bueno, en el segundo supuesto, lo que existe es también dos sociedades. Se llama escisión-fusión y se parece a la fusión propiamente dicha. Son dos sociedades. En el dibujito que les traje, la sociedad A y la sociedad B, que se ponen de acuerdo y cada una destina parte de su patrimonio cada una destina parte de su patrimonio a crear una sociedad C. Fíjense en el cuadro, el patrimonio de la sociedad A seguiría existiendo, es la manga en verde. El patrimonio de la sociedad B seguiría existiendo, en la manga en celeste. Pero las dos destinan parte de su patrimonio, esto se ve en los cablecitos de arriba, para crear una tercera sociedad. Se parece a la fusión propiamente dicha, en que dos sociedades dan origen a una tercera. Pero se diferencia de la fusión propiamente dicha, en que las dos sociedades que dan origen a la tercera no transmiten todo su patrimonio, y por lo tanto no se disuelven. Transmiten solo parte de su patrimonio para crear una tercera. Estas dos variantes son similares a las variantes de fusión, ya sea por incorporación o propiamente dicha. Y la gran diferencia con la fusión es que las sociedades que dan origen al trámite de escisión no destinan todo su patrimonio, sino solo parte. En el anterior no, Carolina, en el anterior no se crea una sociedad nueva porque es parecido a la fusión por absorción. La sociedad que destina parte de su patrimonio, fíjate, lo volvemos a mirar, la sociedad que destina parte de su patrimonio sigue existiendo y la sociedad que recibe el patrimonio aumenta su capital y en eso consiste el trámite. Igual que en esta segunda forma,
las sociedades que originan el trámite siguen existiendo. Bueno, acá sí, en esta segunda variante de decisión, se crea un nuevo sujeto de derecho y siguen existiendo los otros dos. En la primera no. ¿Vamos bien? Hasta acá estamos viendo las dos variantes que contiene el inciso 1 del artículo 88. Ahora vamos al inciso 2. Y el inciso 2 plantea algo que se llama en doctrina escisión parcial. Y en la escisión parcial hay una única sociedad. O sea, a diferencia de las escisiones que vimos en el inciso 1, que participan dos sociedades, en una creando un nuevo sujeto de derecho y en otro no, en la escisión parcial interviene una única sociedad. Artículo 88, inciso 2. Esa sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para crear otra. La sociedad originante, o sea, la que dio origen a la fusión, a la escisión, perdón, sigue existiendo, no se disuelve ni liquida, pero separa parte de su patrimonio y crea una nueva sociedad. Acá en el gráfico tenemos una flecha que separa una parte para crear otra sociedad. Se llama escisión parcial. Última vez, una única sociedad separa parte de su patrimonio y constituye una nueva sociedad. Inciso 2 del artículo 88. Y la cuarta variante, en este caso vimos que constituye una sociedad, podría haber constituido 2, 3, 4, no importa. Lo importante es que la sociedad que da origen a la decisión sigue existiendo, pero constituye con parte de su patrimonio una o más sociedades. La cuarta variante está muy gráfica en el dibujito. Es una sociedad que deja de existir, la sociedad se disuelve, pero no se liquida, para crear dos o más sociedades. Por ejemplo, la sociedad tiene dos socios, los socios se pelean y deciden disolver la sociedad que tenían juntos, pero en lugar de liquidarla, deciden continuar con dos sociedades en adelante. Por ejemplo, tenían dos estaciones de servicio, se pelearon. Bueno, crean dos sociedades, cada una titular de un fondo de comercio, el fondo de comercio de una estación de servicio. Uno se queda con una, otro se queda con la otra. Hacen dos sociedades unipersonales como resultado de la escisión. Se llama escisión-división. A diferencia de los otros tres supuestos de escisión, acá sí, la sociedad que da origen a la escisión se disuelve y liquida. O sea, no sigue existiendo en adelante. El procedimiento de escisión es muy parecido al procedimiento de fusión. De hecho, a la fusión, a la escisión-fusión, o sea, las variantes del inciso 1, se le aplican las normas de fusión. Bueno, cuando estamos en los supuestos donde la escisión se da con una única sociedad, a ver, una consulta. Doctor, lo consulto, porque si no me equivoco, estaba como material de estudio la ley de sociedades de Parciavale, que solo hace 3 divisiones. Si algún compañero está estudiando con el mismo material. La realidad, chicos, te lo digo Priscila, dos cosas. Primero, hay un consenso que tenemos en la materia y es este. Al darles un material, el que explique lo que dice el material, nunca le vamos a poner que está mal.
Ahora te contesto, Manu. Pero para que ustedes entiendan la decisión, yo necesito explicarles que hay 3 incisos, pero en esos 3 incisos hay 4 variantes. La variante de la decisión que se parece a la fusión propiamente dicha, la variante de la decisión que se parece a la fusión por incorporación o por absorción, la variante de la decisión más común, y es que una sociedad destina parte de su patrimonio a crear otra, inciso 2, y la de inciso 3, donde una sociedad se disuelve sin liquidarse, y lo respondo acá a mano, se disuelve sin liquidarse, no se liquida, para crear 2 o más sociedades. Si ustedes leen un libro que dice hay 3 variantes, es porque el libro, las 2 variantes de decisión-fusión, las concentra en una. Es lo mismo, porque cuando lo expliques vas a tener que explicar las 2 variantes. Como yo se los estoy dividiendo, hablo de 4 variantes en 3 incisos, como quieran verlo. Igual creo que con los dibujitos que les puse les va a ser más fácil seguir esta explicación. Pero bueno, véanlo ustedes, lo importante es que sepan. Hablando del trámite, les decía, las 2 variantes, o la variante del inciso 1, se les aplican las normas de la fusión. Bueno, a las variantes del inciso 2 y 3 hay algo que no puede existir, y es, no hay un compromiso previo de fusión cuando el negocio se da en una única sociedad. No tiene sentido hacer un compromiso previo. Entonces, directamente el trámite empieza con las resoluciones sociales que aprueben el trámite de decisión e identifiquen la variante. Después sí, existirá la publicidad, el trámite de oposición, el derecho de receso, y lo mismo que ustedes vieron en las normas anteriores de fusión. No tiene otra particularidad. Bueno, acá llegamos, si estamos hasta acá, estamos viendo todo lo que fue la clase de hoy. Fíjense, mi idea es a partir de hoy vamos a empezar a trabajar con casos prácticos, que si quieren lo leemos todos juntos, y a partir de ahí empiezan a pensarlo. Mi idea es que esto que piensan, que tiene alguna complejidad, ustedes se lo lleven, y cuando les surja una solución o empiecen a pensar cómo sería, lo escriban en el WhatsApp. Y por el WhatsApp lo vamos siguiendo. Fíjense, ustedes todos pueden leer ahí, ¿verdad? Se los leo yo. Nike Internacional está evaluando invertir en Sports MDQ SRL, dedicada al desarrollo de vestimenta y artículos deportivos en Mar del Plata, Argentina. Decide proponerle a esta empresa destinar el 50% de su sociedad en Argentina, que es Nike Argentina S.A. Esto implicaría que Nike Argentina S.A. estaría destinando el 50,01% del capital social y el 50,01% de su reserva legal, para capitalizar Sports MDQ SRL y hacer un negocio conjunto. Nike Argentina S.A. seguiría con sus productos para profesionales y línea de competición que Sports MDQ SRL no fabrica. Entonces, Nike Argentina S.A. seguiría existiendo a partir de esta idea de negocio. Y ustedes tienen que responder, primero, si tienen que analizar como abogados este tema, ¿cuáles son los artículos que ustedes ya conocen de la ley que deberían analizar? Bueno, les aclaro, uno de los artículos tiene que ver con lo que vimos hoy, y después hay otros 2 artículos, en realidad son 3 el total de artículos que tienen que encontrar, que vimos en clases anteriores. Y después 2,
¿cuál sería la forma jurídica correcta? Indicando con detalle el instituto a utilizar y variante dentro del mismo. Por ejemplo, aclarando que este ejemplo no es la solución, si fuera fusión no me alcanza con decir fusión, tengo que decir fusión propiamente dicha. O fusión por absorción, o como quieran decir. Lo que hacemos es esto. Yo ahora les dejé de compartir pantalla, terminamos la clase, les mando el... Ahora hablamos de los otros prácticos, Mariela. Ahora hablamos. Lo que decís, Carolina, está bien. Tenés que identificar qué forma de decisión sería. Y tenés que antes contestarme la pregunta 1 para ver qué otras cosas aparte de esto tenemos que analizar para ver si se puede hacer el negocio. Pero está bien. El tema es así. Yo les propongo que lo que sea para estudiar y entender, lo vayamos haciendo juntos. Me parece que el canal de comunicación del WhatsApp es un canal que a ustedes les resulta práctico, que veo que todos los usan. Ahora tenemos 43 personas conectadas y tenemos más del doble en el grupo de WhatsApp. Entonces, yo les subo ahora al grupo de WhatsApp, la clase la voy a subir más tarde, pero les subo ahora, enseguida, ni bien terminamos, el PowerPoint. En el PowerPoint, al final, ustedes tienen 3 últimas placas. Una placa es del práctico. Lo leen tranquilos. Ahora, cuando tengan tiempo, no hace falta que sea hoy. Cuando alguien va teniendo alguna idea, escribe en el WhatsApp. Yo quizás no le responda enseguida para dar tiempo a que los demás puedan decir lo mismo o decir otra cosa. Y cuando veo que ya algunos contestaron, ahí sí, yo les doy el visto bueno, les digo, no, miren, esto hay que corregirlo, hay que verlo de otra manera, y no hay ningún problema. Después, en relación a los prácticos que se van subiendo de la materia, ustedes tienen los prácticos que subió el doctor Moriondo, el jueves que viene va a subir un práctico el doctor Diego Costa, el otro jueves voy a subir uno yo para todas las comisiones. Bueno, esos prácticos son de seguimiento. A mí me parece que si les resulta útil, conversemos en el WhatsApp las soluciones a los prácticos. Que alguien proponga un práctico y todos escriben y después yo los guío y les digo, miren, está bien, está mal, habría que agregar esto, tienen que ver esta otra cosa. Lo vamos resolviendo entre todos, pero a partir de la participación de ustedes. Porque el sentido de estos prácticos es, ya que no nos podemos ver personalmente, nosotros darnos cuenta que están entendiendo, darnos cuenta que pueden avanzar en la materia. De hecho, recién hablábamos y Carolina Tami, que bueno, ya de nombre la conozco, porque la otra vez también participó, dijo, bueno, para mí esto es decisión del práctico de Nike. Bueno, me alegra, sí, está bien, es decisión. Veamos después qué variante de decisión es, veamos la pregunta 1, porque eso les va a ayudar a ir entendiendo la materia en general. Usemos el WhatsApp para eso. Paralelo a esto, hay un, alguien escribió, mirá, lo que ayer se consultó, Mariela, fue que estos prácticos ustedes los tienen que ir resolviendo y que nosotros no se los vamos a corregir con nota. Entonces, si ustedes lo van resolviendo y lo vamos compartiendo, es lo que se está buscando, que ustedes tengan elementos para ir estudiando la materia, no tener una evaluación concreta. Puntualmente no sé si la titular quiere que lo suban o no, pero sí me lo dijo ayer bien claro, porque yo se lo pregunté, que no es la idea evaluarlos con el práctico, sino favorecer el estudio de lo que ustedes tienen que hacer. Mirá, te digo lo que contestó. Los trabajos prácticos los damos para ver la comprensión del tema de los alumnos.
no tenemos establecido que sea parte de la evaluación. La evaluación será conforme lo evaluemos con la facultad. Así que lo importante es que les sirva para pensar, chicos, nada más que eso. A ver, Cielo Zacarías dice, o sea que hay que subirlos al campus también para que lo puedan ver los demás profesores o solo por WhatsApp. Creo que no hay una instrucción precisa de que deban subirlos. Si mañana hay una instrucción precisa, se los haré saber en el WhatsApp. Lo que sí les diría, vayamos resolviéndolos para ver que logran pensarlos. Carolina, todo lo que hago yo, lo subo al campus, al Classroom y lo mando por WhatsApp. Y lo que les propongo de trabajar, lo hacemos en el WhatsApp. La semana que viene, me gustaría que tengamos una clase, aparte de la clase del jueves, que tengamos una clase de repaso, para ir viendo cosas que ustedes ya vieron. Que quizá podemos, hay un mecanismo que yo sé manejar acá, que permite hacer en el momento trabajo en grupos. Vemos si usamos eso o si hablamos todos con micrófono abierto acá. Pero podemos ir viendo algún práctico si quedó alguna cuestión por aclarar y les generó alguna duda. Podemos repasar temas importantes, por ejemplo, ustedes vieron inoponibilidad, podemos repasar cuestiones de inoponibilidad para ver que lo entiendan bien y lo sepan aplicar. Entonces, yo les propondría que hagamos el miércoles, bueno, puede ser miércoles o viernes. El jueves tenemos la clase normal de acuerdo al cronograma. Y miércoles o viernes, de acuerdo a lo que diga la mayoría,